Bueno, hoy vamos a empezar la segunda semana del nivel básico del curso de peinados infantiles. Hoy lo que vamos a mirar es sobre las divisiones, de qué formas vamos a realizar las divisiones y qué es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Siempre tenemos que tener presente de que en nuestra cabecita vamos a tener unos puntos guías. Esos puntos guías son la nariz, la coronilla y las orejitas. Eso ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, pero vamos a mirar esos puntos guía de qué nos van a servir específicamente a la hora de hacer las divisiones. Preferimos hoy tener una modelito ya real en vez del cabezote, porque aquí vamos a encontrar detalles que en el cabezote no encontramos. Y es por ejemplo que en el caso de ella, por ejemplo, fíjense que todo este cabellito de las entradas hasta ahora se está poblando. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de realizar nuestras divisiones? Es importante que siempre nos fijemos en ese detalle. ¿Qué tan pobladas están nuestras entraditas? Si la niña tiene fleco o no tiene, también es súper importante. ¿Qué tanto cabello tiene en esta parte? Eso en especial cuando son niñas como de más o menos 2 a aproximadamente 5 años de edad. Teniendo en cuenta esto que acabamos de mencionar, entonces vamos a ver qué cosas tenemos que tener presentes a la hora de hacer la división para una balaca sencilla, como la que están viendo en este momento en la imagen. Entonces, en este caso precisamente, si yo quisiera hacerle una balaca a ella, voy a primero que todo a hacer una división básica. A esta la vamos a llamar así porque siempre la vamos a realizar cuando vamos a empezar a hacer un peinado que es en forma de balaca, o sea que tomemos esta parte frontal de la cabeza. Entonces siempre, así el peinado vaya de medio lado, así el peinado vaya cruzado, siempre vamos a hacer esa división básica. Esta división consiste en que vamos a hacer una división teniendo en cuenta la naricita, la mitad de la nariz, hasta la coronilla. Y desde ese punto vamos a dividir buscando llegar detrás de las orejitas. Pero para una balaca de ese estilo, yo voy a tener en cuenta de que, por ejemplo, a ella se le deja un pequeño flequito, aunque ella es crespa y se le ondula un poquito, pero bueno, yo prefiero hacerlo para que no le quede la frente tan peladita mientras que le termina de poblar bien la parte de adelante. Entonces, por ejemplo, yo le dejo a ella este poquito de cabello. Entonces, en base a eso, voy a buscar hacer una división de más o menos unos 4 deditos de ancho. Es decir, que no la voy a hacer desde acá, porque muchas veces hacemos las divisiones desde aquí y las hacemos de esta manera, buscando llegar a detrás de la oreja. Y esto queda muy ancho, entonces las cintas van a quedar muy atrás y también la trenza, y no se va a ver tan bonito. Así que aquí voy a tener más o menos esa medida como una aproximación, que en este caso sería esta. Como les había explicado en el video anterior, es importante tener siempre un punto de apoyo para hacer las divisiones. Yo me puedo parar aquí con la peinilla y teniendo el punto de apoyo venir y buscar llegar a la parte de atrás de la orejita. Por ejemplo, en este caso me quedó disparejo todavía, ¿verdad? Entonces voy a ir buscando la forma de encontrar que me quede bien hechecita esa división. Es importante uno ir peinando hacia las direcciones, en este caso así, para yo poder darme cuenta qué tanto tengo que quitar o poner de más. El éxito de un buen peinado siempre va a estar en las divisiones. En el caso de las niñas de poquito cabello, como es el caso de ella, muchas veces uno se esfuerza bastante en que nos queden derechitas, pero no siempre se logra. Sin embargo, siempre vamos a tratar de que así sean 2 o 3 pelitos literalmente, los vamos a poner en el sitio que le corresponden para que se vea bonita la división.
Entonces fíjense que yo lo hice del centro, en este caso, hacia la derecha. La del otro lado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir a dar la vuelta, a sujetar lo que no vamos a usar y vamos a ubicar nuestra peinilla exactamente en ese mismo punto en donde ya habíamos marcado esa primera división. Es decir, acá. Ahí estás bien, mami, quédate quietica. Y igual, con mi punto de apoyo voy a coger y voy a hacer la división. Obviamente en ese momento voy a tratar de mirar de que en ambas partes esté cayendo más o menos en la misma distancia de la orejita, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, acá. Entonces, si de pronto es una niña de mucho cabello y necesito que me caiga aquí, porque no voy a cogerle mucho, entonces voy a tener como referencia esa medida para que también me caiga igual al otro lado. Igual, entonces acá ya entro a pulir. Para esto es práctico, para esto es muy práctico el cabito de la peinilla. Entonces siempre voy a peinar y voy a ir mirando. Al hacer esta operación de estirar el cabellito, voy a poder ver qué me está sobrando o faltando. Entonces voy a nivelar el lado derecho con el lado izquierdo y para eso utilicé el cabito, ¿sí ven? Por ejemplo, acá me sigue quedando otra barriguita, entonces con mucho cuidadito voy a ir tratando de nivelar siempre, pero acá como que la volví a dañar, entonces vuelvo y rectifico hasta que vaya viendo que la división me queda bien. Como les decía, muchas veces uno coge unos poquiticos cabellitos, pues si eso se coge nada más, eso es. Y le insiste uno hasta que logre quedar. A este tema de las divisiones hay que dedicarle tiempito, al igual que al tema de la peinada antes de trenzar. ¿Por qué? Miren, ¿sí ven? Porque dedicándole tiempito es que vamos a lograr que nos queden muy bonitas. No te dé vuelta para allá. Por ejemplo, fíjense que aquí ella no tiene todavía mucho cabellito en este espaciecito. No, mami, así. Entonces, pues en ese caso yo no me voy a desgastar tratando de que me quede derecho a esta liniecita, porque en realidad lo que pasa es que ahí tiene un pequeño huequito. Bueno, sigo mirando y sigo dividiendo. Espérate, amor. Y sigo dividiendo y buscándole la parte recta. Mami, no, voltea. Un momentico. ¿Sí ven? Entonces de esa manera es que hago una división básica. Cuando siempre hablemos de división básica, estamos hablando de una división de este estilo. Agacha cabeza, muñeca. Esta división, ¿sí? Nariz, coronilla, coronilla, orejas. Pero recuerden que cuando decimos coronilla, no quiere decir que me traigo la trenza hasta la coronilla exactamente, sino que de acuerdo a los factores de entradas, flecos, voy a decidir qué tan ancha va a ser. Y también depende de qué peinado vaya a hacer. Entonces, por ejemplo, esta sería una división ideal para una balaca. ¿Listo? Entonces tenemos nuevamente nuestra división básica, pero entonces todo lo que no vamos a usar lo vamos a sujetar. En este caso sujeté aquí el fleco, ¿sí? Y sujeté también la parte de atrás. Entonces todo esto no lo voy a usar. Si yo fuera a hacer esta balaca, lo único que haría es de que teniendo en cuenta ahora como guía la ceja, la mitad de la ceja, aproximadamente calculo a dónde me da y llego y hago una linecita, una división allí recta y ahí ya me queda dividido. Entonces ahí ya sé que hago una trenza que empieza acá y termina acá y otra trenza que empieza acá y termina acá. Recuerden, siempre peinando en dirección a donde voy a trenzar.
¿Qué división hago si fuera a hacer el siguiente peinado? Arranco desde una división básica, que es la que ya tenemos acá, ¿cierto? Recuerden que siempre para estos peinados vamos a empezar con una división de este estilo para que nos quede bien cuadradita. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces vamos a primero a marcar el medio lado. Después de que ya tenemos esa división básica hecha, si vamos a hacer el zigzag lo vamos a marcar y vamos a tener en cuenta un detalle importante acá, en este lado. Si ustedes sacan las divisiones curvas desde muy acá, se van a ver obligadas a poner un accesorio aquí y otro acá, porque les va a quedar acá viéndose la cinta que pasa de un lado hacia el otro. Entonces acá lo que vamos a hacer es de que siempre vamos a dejar más o menos esto, lo que es un dedito de ancho, más o menos. Y desde ese punto vamos a buscar hacer una división de forma curva que llegue a la orejita. Pero en este punto también vamos a tener en cuenta de que cuando la división caiga sobre la oreja, no la vamos a dejar ni así, por ejemplo, porque entonces las cintas que traigamos no vamos a tener cómo nos lleguen a este punto, pero tampoco la vamos a traer tan adelante porque nos van a quedar muy allá. Entonces en este espacio vamos a tener lo mismo, una guía más o menos de un dedito, de 1 a 2 deditos. Entonces yo busco la forma de traer una división curva, fíjense, haz la cabecita para allá, mamá. Una división curva que me caiga un poquito más adelante, más o menos esta distancia, ¿sí ven? Entonces igual voy a utilizar el cabito de la peinilla, voy a peinar esto hacia adelante para ir viendo bien qué me falta y esto hacia atrás, y voy a utilizar el cabito de la peinilla para darme cuenta, por ejemplo, que acá está descuadrada. Entonces la voy a ir organizando. Entonces cuando ya la tenga organizada, miren por ejemplo lo que les decía ahorita, este cabellito es un cabello nuevo, está cortico, entonces él a mí me va a dar ahí como lidia. Lo que yo puedo hacer es utilizar siempre la gel para aplastarlo ahí, que se nos quede ahí pegadito y que yo pueda seguir haciendo la división sin ningún problema. Cuando ya yo tengo esta primera división hecha, lo que voy a hacer es venir y a trazar la del otro lado. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que voy a salir desde el mismo punto en que arranqué esta, que voy a dejar acá también un espacio prudente y que yo necesito que si esta curva me llegó acá, esta me llegue más o menos a la misma distancia, que no me quede ni adelante ni atrás. Para eso voy a utilizar la peinilla como si fuera una regla y voy a ubicarla en el punto máximo de la curva inicial hecha y la voy a poner de esta manera y voy a calcular hasta dónde tiene que llegar la curva de la siguiente trenza. Cuando yo ya tengo esta idea, entonces yo puedo poner mi manito ahí, mi dedito, y lo que hago es lo siguiente. Voy buscando la curva y que la agujita, el cabito de la peinilla, pase por delante de ese punto que ya marqué. Vamos a mojar. Eso es otra cosa elemental. Para poder hacer las divisiones, no les dé miedo mojar. Hay que mojar el cabellito. Y si se puede ponerle un poquitico de gel, mucho mejor. Acá le voy a poner un poquitico porque, como les decía, como ella tiene poquito cabello, se nos complica un poquito. Entonces ya tengo acá marcada esa división, la parte donde debe llegar, perdón. Entonces desde el mismo punto salgo y busco mi curva. ¿Sí ven? Que con la gel me ayuda muchísimo más. Haz así, mamá.
Fíjense por lo menos el poquitico de cabello que yo manejo a este lado, porque en general ella tiene poquito. Voy a voltearla un poquito, de pronto ahí ustedes no van a ver mucho, pero es para poderla cuadrar porque la lámpara no me deja. Ya les muestro. Listo, miren. ¿Sí ven? Entonces peinar este cabello hacia adelante y este hacia atrás y hacerles un poquito así de presión a cada lado, a uno le sirve mucho para darse cuenta dónde tiene que pulir un poquito más. Entonces, este peinado iría con una trenza que va de aquí para acá. Esta va tejida sobre esta división, es decir, va alimentando todo esto sobre esta división, y esta de adelante sobre esta división y la de atrás sobre la recta, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que irían las trenzas y esta sería la división correcta para este peinado en particular. Entonces vamos a ver, en esta primera vamos a ver lo que son solo las divisiones, cómo dividiríamos el cabello para esos peinados. Listo, vamos a mirar otro. Volvemos a nuestra inicial división básica, ¿sí? Fíjense que tenemos la misma división básica, pero ahora con ella de base vamos a hacer el siguiente peinado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, nuevamente, dividimos nuestro cabello de medio lado. Este peinado es ideal para cuando las niñas necesitan que se les oculte de pronto el fleco, porque ya lo tienen muy largo, o el capul, como lo llamen, y está muy largo, y de pronto ya quieren que esté un poquito más, que ya no se lo quieren dejar, no se lo quieren cortar, sino que les crezca. Entonces, que entre quede escondidito pues en el peinado. Después de que ya tenemos esta división, lo que vamos a hacer es buscar la mitad de este espacio, ¿sí? Encontrar la mitad. Y cuando ya encontremos esa mitad aproximada, obviamente vamos a mirar que nos coincida con la mitad también a su vez de esta, que obviamente es mucha más angosta, pero necesitamos, porque vamos a necesitar cabello para tejer adelante y tejer atrás, por eso es tan necesario. Entonces, teniendo en cuenta que más o menos la mitad en este caso sería como acá, entonces lo que yo simplemente voy a hacer es buscar la forma de que mi división llegue a ese punto. Es posible, es muy posible que en un lado quede más anchito que el otro, pero pues eso no tiene inconveniente. Si yo veo que me quedó, por ejemplo en este caso me quedó como más ancho aquí, entonces le voy a quitar un poquito de cabello para que me queden como que las dos del mismo tamaño. ¿Sí ven? Miren, acá tengo una y acá tengo la otra. Lo mismo, peino hacia atrás y la otra hacia adelante para mirar qué cabellitos se están pasando de un lado al otro y que no hacen ver derechita la división. Acá a este lado, fíjense que llegué a donde era el objetivo. Me quedan unos poquitos cabellitos nomás. Entonces, en este caso, yo vuelvo, rectifico, que el cabello me quede, que las divisiones me queden bien organizaditas. Recuerden que con agüita y con gel es una forma muy práctica. No hagan divisiones en seco, porque las divisiones en seco, la verdad, cuadrarlas es supremamente difícil. Siempre utilicen agüita y en lo posible gel.
Miren cómo va quedando. Como les digo, todo es cuestión de dedicarle tiempito. Se le dedica un tiempito prudente a las divisiones, pero se consigue un peinado bonito. Entonces aquí diríamos que esta es haz la cabecita para allá un poquito, que esta es nuestra división para hacer este peinado. Entonces aquí iría esta trenza, peinado todo hacia atrás, la trenza tejida sobre esta línea, ¿cierto? En este caso de adelante podríamos tejer otra trenza que viene sobre esta línea, o también colocar cauchitos. Si el fleco que queremos esconder está muy cortico, entonces es mejor poner cauchitos, hacer la trenza pero en caucho. Y iría sobre esta línea. Aquí están viendo la trencita en caucho. Y aquí, esta trencita iría todo este cabello súper bien peinadito hacia atrás y tejido sobre esta línea. Esa sería la división correcta para este peinado. Fíjense que siempre estamos manejando una misma división de base. Volvemos nuevamente a nuestra división base. Acuérdense que siempre deben hacer esta división primero que todo. No lo olviden, por favor. Porque a veces uno sacar las divisiones sin haber hecho esta previamente no le queda tan bien cuadradita y tan detalladita. Cuando tenemos a estas chiquitinas que tienen el cabello como el de ella, aquí en esta partecita también podemos poner un poquitico de gel y eso también nos ayuda a sostener esos cabellos pequeñitos y que no se nos estén viniendo y no se nos entren a la trenza. Vamos a hacer la división de la siguiente trenza. Esta es una trenza cruzada, pero a esta trenza cruzada a su vez le vamos a sacar otras formas de trabajarla, pero siempre con la misma base. Entonces vamos a hacer la inicial, que sería la siguiente. Vamos a tener en cuenta las cejitas y más o menos de la mitad o un poquito incluso más de la mitad de una hasta más o menos un poco más de la mitad de la otra o la mitad. Pero tenemos, como por decirlo así, este cuadrito, ¿cierto? Como guía. Pero vamos a hacer una división diagonal desde este punto hasta este punto, ¿sí? Entonces vamos a hacerla. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que nos quede bien centradita, de que cuando coloquemos el accesorio que iría aquí, no termine quedando el accesorio en la mitad. Si dejamos esta diagonal como no tan diagonal, la flor termina quedando en la mitad. Entonces por eso es importante. Entonces vamos a hacer esta divisioncita, la vamos a rectificar. Esta yo acá la estoy haciendo totalmente recta, pero si ustedes quieren la pueden sacar con un poquito de curva y también se ve bonita. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una trenza diagonal, simplemente aquí con esta división ya la saco. ¿Sí ven? Esta primera trenza va a ir desde aquí, va a empezar desde aquí y fíjense cómo ella va a ir tejiendo todo por todo este caminito, por toda esta división. Y la de acá va a empezar aquí y ella va a ir tejiendo sobre esta división. Así que nos toca pues obviamente peinar estos cabellos hacia allá. Pero entonces queremos sacarle vamos a mirar otras formas en que con esta base podemos hacer más peinados. Entonces, el siguiente peinado que están viendo tiene esta misma base, es una trenza cruzada, pero ¿cuál es la única diferencia? La única diferencia es que yo cojo y divido desde aquí, hago una división por la mitad, pero también siempre voy a tener en cuenta que a este lado me quede espacio
para las cintas si voy a poner cintas, o para que de por sí la trenza pueda terminar y me quede bien. Entonces yo lo que hago es sacar una división en forma curva desde la mitad ahí del inicio y vengo buscando, mira ya, o sea, así mi reina, eso, y voy a ir buscando ese punto que necesito. Por ejemplo, yo consideraría que aquí ya lo puedo tener. ¿Sí ven? Miren el espacio de cabello que me quedó acá y miren el espacio de cabello que me quedó acá. Es ideal para trenzar e incluso para encintar. Y ahí podemos incluso en el medio colocar nuestros accesorios como los que se ven ahí en la fotico. ¿Ven? Entonces, esta es una forma de trenzar. Ahora, podemos hacer otra. Y es que esta parte sigue conservándose de la misma manera. Ella va a quedar allá. Pero ahora es esta parte la que voy a dividir. Puedo dividirla de dos maneras. Por ejemplo, para el peinado que están viendo en este momento en la foto, lo que se hace es que se busca más o menos la mitad de este espacio, es decir, más o menos aquí, y se saca una línea así, paralela y recta a este lado, al lado izquierdo. Entonces miren, llego y saco una línea, verifico y miro de que me quede un buen espacio para tejer aquí y también para tejer atrás. Lo mismo, llego, rectifico toda mi división, la miro que me quede bien hechecita y en este caso la organizo. ¿Qué voy a hacer aquí? Una primera trenza que lo que hace es empezar aquí y tejer sobre esta línea, y una segunda trenza que empieza aquí y teje sobre esta, y la otra que empieza aquí y teje sobre la división. De esa manera es que se hace ese peinado. Pero también para realizar, por ejemplo, este otro peinado, lo que puede hacer es de que esta misma división, no te recuestes ahí mi corazón, esta misma división, fíjense lo que voy a hacer. Voy a coger y desde este punto, desde este de acá, voy a sacar una división en forma curva que caiga aquí a la orejita, igual teniendo en cuenta siempre que me quede un espacio prudente en ambas trenzas para tejer, bien sea la trenza o bien sea si voy a poner cintas. Entonces aquí estaría. Fíjense, aquí está mi división. En este caso, ¿qué es lo que se hace según el peinado que estamos viendo? Esta trenza va tejida de aquí hacia allá y cae sobre esta línea, es decir, ella sí se peina hacia acá y tejemos sobre esta, y esta peinamos hacia acá y lo mismo, tejemos hacia esta, o sea, ambas se van a encontrar. Aquí ya no va a ser como las otras en donde una se teje sobre esta y la otra sobre esta, no, ambas van a venir a tejer sobre el centro, y eso es lo que nos va a permitir que podamos colocar esa decoración que va en la mitad. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta es la parte de lo que son divisiones.
¿Cuántas más peinados y cuántas más balacas pueden ustedes hacer en base a esto? Muchísimas, muchísimas. Hay demasiados estilos que ustedes podrían hacer. Pero esta es la parte de lo que son divisiones. La actividad para el día miércoles es que ustedes van a elegir 2 de ellas. A continuación les voy a enviar otros 2 videos en donde vamos a mirar encintados nuevos. Entonces, de todas las que vimos hoy, ustedes van a escoger 2 peinados y los van a realizar para el día miércoles. ¿Cómo? Pues ya sabemos la hechura de las trenzas, ya sabemos el procedimiento. Aquí ya vimos cómo son las divisiones. Entonces ustedes van a hacer las divisiones de acuerdo a lo que acabamos de aprender y van a hacer la trenza y se van a complementar con el video del encintado.